45 minutos que tenemos, hay varias preguntas que se hicieron en el chat y como siempre les voy a dar prelación a esto y evidentemente los que no han puesto sus preguntas en el chat pero quisieran hacer sus preguntas, les recuerdo abajo a mano derecha donde dice reacciones, ustedes pueden hacer un clic y levantar su manito derecha donde dice levantar la mano si quieren intervenir. Estoy tomando lo que hay en el chat, digamos en líneas generales. Hay un comentario de Edmundo Pérez que dice que cómo se explica que en un país con 30% de pobreza extrema no ha surgido una revolución. No sé si quieres responderlo ahora o te paso varias. Le falta información a esa población de la magnitud del número de sus congéneres en esa miseria y que podrían unirse. No ha surgido el líder que los aglutine. Ha habido represión del Estado. Es una pregunta, no sé si quieres responderla o te paso todas las que hay, o tú las tienes en el chat. Ahí la estoy viendo en el chat. Esta del mundo es la misma pregunta que yo me hacía al final, ¿cierto? ¿Por qué los norteamericanos más pobres eligieron a Trump? Y esto ya no es una cosa económica, sino más política, más de sociología, ¿cierto? Esto es todo el tema de... Ahora lo llamamos fake news y lo llamamos redes sociales, pero no es un fenómeno nuevo. Realmente los dueños del poder han tenido siempre una grandísima capacidad para ocultar la realidad y para manipular la opinión de la gente, ¿cierto? Pues conocemos y nos lamentamos siempre el gran papel que jugó la Iglesia, que durante mucha época sí fue un verdadero opio del pueblo, para mantener a la gente sojuzgada, diciéndole que los reyes eran eran nombrados por Dios y que había que respetarlos y obedecerlos, ¿cierto? Y todo el mantenimiento de todos esos regímenes feudales. La Iglesia pues ya se ha liberado de eso, pero sigue habiendo mucho, toda esta mecanismo hoy se llama de redes sociales de echarle mentiras a la gente para que salgan a votar emberracados, ¿cierto? Hoy se hace con esto, pero posiblemente que había alguien en Italia ahora, nos puede contar algún día de la operación Gladio. Gladio, ustedes saben, en italiano es espada. Una operación que montó la CIA en los años 50 y 60 en Europa, ¿cierto? Para frenar el avance del comunismo. Y entonces llegaron a muchos atentados, por ejemplo, bombas y asesinatos, los hacía la CIA o agentes de derecha y se los atribuían a la izquierda para que los partidos de izquierda no se fortalecieran. Es decir, es todo un problema sociológico y político y hay muchísimos estudios sobre eso, de cómo los que manejan el poder tienen una gran cantidad de instrumentos para quedarse en eso. Aquí en el chat alguien lo dijo y en Colombia tenemos un elemento adicional. Es que la guerrilla ha sido funesta para el avance de la igualdad, porque nos metió en 50 años de una guerra donde lo único que se pensaba era eso, y había alguna frase que decía, cuando se acabó la guerra pudimos ver el tamaño de la corrupción. Entonces problemas como la desigualdad, la corrupción estaban todos tapados por el tema de la guerra. Y la guerrilla tuvo un papel muy negativo en eso y fue bien aprovechada por las élites en el poder para sostenerse allí. Entonces es todo un fenómeno psicológico y se los voy a resumir en una frase, me perdonan las señoras, ¿cierto? Las élites han aprendido a hacer que las prostitutas paguen por el polvo que les echen, ¿sí? Alguien me lo dijo, el otro día me pareció muy burdo el ejemplo, pero absolutamente gráfico. Mauricio, creo que no alcanzamos a oír la frase completa porque te alejaste un poquito del micrófono, la segunda parte. No, les decía que un ejemplo que me puso, una frase que me puso alguien, lo que ha logrado estas élites en el poder es que las prostitutas paguen cuando tienen relaciones sexuales con un cliente, ¿sí? Es lo que han logrado con eso, que sea la víctima el que acabe pagando. Ok, gracias. A través de todos estos... Que nos agradezcan. Muchas gracias, Mauricio, muchísimas. Me acuerdo mucho del Banco de Occidente contigo. Mauricio, hay una pregunta de Luis Alberto, una pregunta de Luis Alberto Restrepo en el chat. ¿Qué tan probable es una nueva Gran Depresión mundial? Pues uno nunca puede decir que va a haber o que no va a haber.
lo que es cierto es que yo creo que la probabilidad es baja. La probabilidad es baja porque los gobiernos y los bancos centrales han aprendido lo que tienen que hacer. La resurrección del keynesianismo después de la crisis del 2008. Pues de la economía, pues, Keynes y Franklin Delano Roosevelt, que lo puso en práctica, y la guerra, por supuesto, sacaron a la economía de la Gran Depresión. Y eso funcionó muy bien hasta los años 80, cuando con Friedman y el monetarismo muere Keynes o queda enterrado y se convierte en unas políticas muy neoliberales, donde el objetivo era reducir al Estado. Recuerden que una de las frases favoritas de Reagan era decir que el Estado no era la solución, sino el problema, y por eso había que reducirlo. Hoy, después de la crisis del 2008, la gente cambió radicalmente, ¿no? Y como les digo, es ver al Fondo Monetario diciendo que no se pueden implementar políticas de austeridad en medio de la crisis y que hay que aumentar la deuda y que hay que aumentar el gasto público y que los bancos centrales tienen que emitir dinero para reactivar la economía y bajar eso. Creo que es una conciencia que está ya muy, muy permeada en todos los gobiernos del mundo o en la mayoría de los gobiernos del mundo. De manera que teniendo instrumentos tan poderosos como tienen las autoridades en la política fiscal y en la política monetaria, y teniendo la decisión política de usarlo, yo veo difícil que se vuelva a una gran recesión. Inclusive, pues, miren, este fenómeno externo inesperado del coronavirus realmente puso al mundo en peligro, pero la reacción de los gobiernos es impresionante, impresionante. La cantidad de plata que los bancos centrales del mundo le inyectaron a la economía, la cantidad de plata que se gastaron y se van a seguir gastando. Fíjense que en Estados Unidos se está hablando de una nueva ley de estímulos de 1.900 millones, 1.9 billones de dólares, ¿cierto? Para volverle a poner plata en el bolsillo a la gente y que puedan gastar. Entonces, mientras se mantenga este paradigma más keynesiano de manejo de la economía, creo que es difícil que vuelva a darse una gran depresión. Si por desgracia volviéramos a las épocas de Reagan y la señora Thatcher, aumentaría muchísimo la probabilidad de una recesión. Gracias, Mauricio. Jorge Luis Puerta pregunta en este marco, ¿cuál es el aporte de Amartya Sen? Mientras tomas tu vaso de agua. Desafortunadamente no le podemos preguntar a Gilberto Gómez, que fue alumno de Amartya, e hizo su tesis doctoral con él en el London School of Economics, y él nos podría dar una explicación más detallada. Amartya Sen trabaja y tuvo realmente un diálogo y un debate muy fructífero con John Rawls. Amartya Sen insistió mucho en la igualdad de oportunidades, en que la libertad, y es una visión distinta del liberalismo, dice la libertad es la libertad de no morirse de hambre, ¿no? Y llega a plantear que hay el derecho, el sagrado principio de la propiedad privada debe estar subordinado al principio de la vida. Entonces él trabajó mucho en la línea de Rawls con una perspectiva un poquito distinta. Su tema era más por el lado de las oportunidades, pero es un poco la misma idea de que hay que trabajar en la distribución del ingreso y la riqueza, empezando por las oportunidades. En eso se identifica mucho con Rawls, en que hay que cambiar, es el punto de partida del partido, no el punto de llegada. Mauricio, la próxima pregunta estaba en el chat, pero levantó la mano igualmente Silvio Zuluaga, entonces le pido a Silvio que se la haga directamente. Adelante, Silvio. Mauricio, muchas gracias por la presentación, excelente. Dentro de las economías existentes actualmente, ¿cómo ubicas tú la economía china y el progreso que ha tenido para superar parte de la desigualdad? La economía china es de esas cosas bien complicadas de clasificar, porque uno podría decir que es un capitalismo de Estado, ¿cierto? O que es un socialismo con propiedad privada. Es una mezcla muy extraña, donde tienen un sistema económico con muchísimos rasgos capitalistas. No es un sistema capitalista definitivamente, y un sistema político absolutamente dictatorial de partido único, ¿cierto? Esa mezcla la manejan ellos,
muy hábilmente, soltando a veces, apretando otras veces. Digo que no es un sistema capitalista porque aunque hay toda la inversión privada, que siquiera los bancos estatales juegan un papel fundamental y el Estado sigue decidiendo orientando muchas de las inversiones que se hagan a través de la financiación de los bancos estatales. Entonces, tienen muchas cosas de keynesianismo, el estímulo a la demanda, por supuesto, tiene cosas muy cepalinas, las políticas industriales. China ha tenido un desarrollo industrial a partir de una planificación central. El Estado ha dicho, quiero desarrollar el sector de las tecnologías, quiero hacer tales cosas en infraestructura y se hace. Entonces, es muy, muy difícil de clasificar, porque es una mezcla que con esa sabiduría secular de ellos de tantos siglos, la manejan, entonces sueltan un poco, dan más libertades económicas, después las apretan, mantienen un control férreo de la política, eso sí, no hay ninguna posibilidad de disentir, no hay ninguna posibilidad de criticar al Partido Comunista Chino, pero en la medida en que la gente acepte el mando y la dirección del Partido Comunista Chino, le dan muchas facilidades. Entonces, han tenido un gran éxito en la reducción de la pobreza. Realmente, muy buena parte de la reducción de la pobreza en el mundo desde el año 90 hasta ahora se debe a la salida de 500 millones de chinos que han salido de la pobreza, pero un aumento impresionante al mismo tiempo de la concentración del ingreso y de la riqueza. ¿Sí? Sin llegar a las características del capitalismo mafioso ruso, donde también se dio una gran concentración de la riqueza, pero por comportamientos mafiosos, ¿sí? De gente que se quedaba con las propiedades del Estado y si alguien se lo ponía, los mataba, pues por puro estilo mafioso. Aquí no, es una cosa mucho más limpia, si se quiere, pero donde se ha permitido el enriquecimiento y la creación de grandísimas fortunas, al mismo tiempo que gente que ha salido de la pobreza, pero la distancia hoy es impresionante. No es una estadística que vi en los años finales de los años 80, cuando estaba empezando la distancia, la diferencia entre el ingreso promedio de chino y el ingreso más alto podía ser 25 o 30 veces, hoy son 400, 450 veces. Entonces, es una mezcla de gran éxito en reducción de la pobreza, gran fracaso en concentración del ingreso y la riqueza. Gracias, Mauricio. Hay una pregunta de Carlos Posada que dice que crees que Colombia llegará a reactivarse económicamente en este año. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué se entiende por reactivación económica? Si reactivación económica es que va a crecer este año, sí, Colombia va a crecer este año. Si va a compensar las pérdidas del año pasado, creo que no. Entonces, yo creo que Colombia posiblemente puede crecer 4, 4,5%, pero vamos a estar todavía por debajo del nivel de 2019. Y hay una cosa aritmética ahí bueno, si estábamos en 100 y bajamos 6, 7%, quedamos en 93. Y si subimos 7% sobre 93, eso es apenas 6%, o sea que no llegamos a 100. El 7% es distinto si lo calculamos sobre 100 o sobre 93. Entonces, aunque creciéramos este año 6,8, que no lo vamos a hacer, no llegaríamos al nivel del año 19. Entonces, sí vamos a crecer, va a haber una reactivación, va a disminuir un poco el desempleo, pero vamos a estar todavía por debajo del nivel del año 2019. Gracias, Mauricio. Edmundo Pérez pregunta, ¿qué percepción tienes del interés de los empresarios y dirigentes en Colombia en pro de la disminución de nuestra desigualdad y también del gobierno? A ver, el gobierno está interesado en disminuir la pobreza. Indudablemente está interesado en disminuir la pobreza. Creo que no hay en sus políticas nada para disminuir la desigualdad de ingresos, y muchísimo menos para disminuir la desigualdad de la riqueza, ¿sí? En el caso del gobierno. En los empresarios, yo veo en Colombia con un poco de optimismo que también se está empezando a cambiar. Está llegando aquí una tendencia que afortunadamente es mundial. Hace 50 años, exactamente, Milton Friedman sacó un artículo muy famoso en el New York Times que se convirtió en la Biblia de los empresarios, donde decía que
única responsabilidad de las empresas es aumentar las utilidades para sus socios. Y eso se convirtió en el mantra de todos los empresarios. Eso ha venido cambiando. El Business Roundtable, el Global Compact, la responsabilidad social de las empresas, etcétera. Ya es muy claro que aquella cosa que Manuel Carvajal Sinisterra decía por la misma época de Friedman, pero que desafortunadamente no tuvo tanta acogida, decía Manuel Carvajal, no es posible que haya empresas sanas en un medio social enfermo. ¿Sí? Yo creo que eso hoy está cogiendo cada vez más fuerza en el mundo. Las empresas y los empresarios son conscientes de que si las comunidades no están enfermas y no tienen no hay un medio social sano, ellas no pueden prosperar. Desde un punto de vista, de nuevo, puramente egoísta, si se quiere. Las empresas saben que si la gente no tiene ingresos, no va a tener a quién venderle. Es la famosa anécdota de Henry Ford, no sé si algunos de ustedes la conocen. Henry Ford, cuando fue un propulsor muy grande del aumento del salario mínimo de los trabajadores, ¿cierto? La discusión que estaba en Estados Unidos. Y no es porque fuera muy cristiano, tuviera un sentido de equidad, simplemente porque sabía que con mejores ingresos sus trabajadores podían comprarle más carros. Y posiblemente hay una anécdota ahí que narra el origen de eso. De pronto es leyenda urbana, pero de todas maneras es muy diciente, que cuando empezó a poner máquinas y para la fabricación en serie de esos carros, entonces llevó al presidente del sindicato, ¿no?, a mostrarle eso y a decirle pues que el sindicato no podía hacer tantas exigencias porque ya las máquinas se iban a reemplazar. Y dices que mire, aquí necesito 5 trabajadores para hacer este trabajo que me hace esta máquina y además los 5 trabajadores me lo hacen en 3 días, yo lo hago en un día, y le va mostrando así cada una de las máquinas. Y el presidente del sindicato, don Te perdimos un poquito. Entonces, La última parte te eso perdimos. es Mauricio, te perdimos la última parte. Si la puedes la repetir. respuesta del presidente del sindicato después de ver todas esas maravillas de la automatización de la fábrica. Le dice, don Henry, muy interesante todo esto. Yo lo único que quiero preguntarle es cuántos carros le va a poder vender usted a esas máquinas. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, yo, volviendo a la pregunta, veo con cierto optimismo que en Colombia, como en el mundo entero, hay una tendencia más clara de los empresarios a pensar en el bienestar de la población. Diría que hoy están preocupados por la distribución del ingreso, que de nuevo el tema de distribución de la riqueza ni lo menciona. Ese es un tabú grande en Colombia y creo que es un tabú que tenemos que empezar a destapar y empezar a hablar de que la riqueza está muy concentrada. Gracias, Mauricio. Cristian Betancourt pregunta cómo llevamos a la práctica tan excelentes ideas. Les digo por quién hay que votar para eso. También hay una pregunta. Hay una pregunta ahí de que qué tipo de político deberíamos elegir, pero yo creo que eso nos divide completamente la sesión por dos, pero si quieres responderla, está ahí también. No, a ver, yo creo que sin hablar de personas, es necesario trabajar con partidos y programas que tengan políticas progresistas, ¿cierto? Y que tengan políticas que propendan más a la equidad que a la desigualdad. Es decir, políticos que propongan reformas tributarias para aumentar las exenciones de las empresas y subirle el IVA a todos los consumidores, devolviéndole un poquito a los demás pobres, pero clavando totalmente a la clase media, son cosas que aumentan la desigualdad. Yo creo que yo no temería decir que en el sentido de Bobbio debemos buscar políticos de izquierda, ¿sí? Pero uno cuando está hablando de izquierda no está hablando de castrochavista, estoy hablando de, si quieren, más bien socialdemócratas, políticos de izquierda en el sentido de políticos que estén proponiendo formas en que el Estado ayuda a disminuir la desigualdad, ¿no? Y hay mucha gente que propone eso con muchos matices, ¿no? Con muchos matices, y yo creo que ese, para mí por lo menos, bueno, no es la única, son dos. Bobbio realmente habla de dos cosas: la libertad y la igualdad,
¿cierto? Porque él dice que hay políticos que buscan la igualdad sacrificando totalmente la libertad, los regímenes comunistas, o políticos que buscan totalmente la libertad sacrificando la igualdad, el otro extremo, el neoliberalismo, la derecha, ¿cierto? En la mitad hay todo un campo de políticas progresistas, socialdemócratas, de gente que queremos la libertad, queremos fortalecer las instituciones, pero queremos que se avance en disminuir la desigualdad. Y para mí ese criterio es muy claro para elegir, no digo personas, por lo pronto programas, porque evidentemente hay una distancia grande entre lo que proponen los programas y lo que pueden hacer las personas. Voy a poner un caso concreto. Si ustedes leen el programa económico de la Colombia Humana, yo diría uno puede estar de acuerdo con el 95% de ese programa, ¿sí? Porque es un programa tibio desde el punto de vista económico, no es nada radical. Ahí hay otros problemas de administración, de gerencia, de liderazgo, etcétera, que uno dice, hombre, por ahí hay cosas que no me gustan. Pero el programa en sí mismo es un programa al que uno no debería tenerle miedo. Le puede tener miedo a los políticos que quieren implementarlo, pero el programa en sí mismo no. Mauricio, Darío Gaboa pregunta que la gran pandemia se puso al mundo de rodillas económicamente en todas partes. La pregunta es, la otra gran pandemia, que es el cambio climático, ¿dónde está aquí en todos estos planes? ¿Entran? Por supuesto, por supuesto. El cambio climático tiene muchísimo que ver con la desigualdad, ¿sí? Los mayores destructores de medio ambiente, desafortunadamente, son los campesinos pobres que no tienen otra alternativa que salir a cortar leña para cocinar o cortar leña para tener un potrero donde sembrar algo, ¿cierto? La desigualdad impulsa la destrucción del medio ambiente por necesidad, ¿sí? En la medida en que haya sociedades más igualitarias, es el caso de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, la gente puede empezar a preocuparse por otras cosas. Cuando la gente está en nivel de supervivencia, ¿cierto? Aunque lo que tiene que buscar es la comida de por la noche. Otras cosas son lujos, ¿cierto? Preocuparse por el medio ambiente es un lujo. Dinamarca acaba de tomar una política radical que en 10 años va a acabar con todos los carros y el petróleo y en sus centrales eléctricas y todo, y es porque está en un nivel donde puede darse el lujo de hacer eso, ¿sí? Nosotros no podemos darnos el lujo de no explotar petróleo, ¿cierto? Si nos quedamos sin petróleo, Colombia se empobrece totalmente, ¿no? Y por supuesto en esa empobrecida los que más sufren son los pobres. Entonces el cambio climático tiene mucho que ver con la desigualdad y por supuesto la otra gran pandemia a la que hay que pararle bolas. Silvio Zuluaga pregunta, parece existir un ambiente en los industriales quienes entienden que necesitan compradores para sus productos, pero cuando se sopesa esa actitud con la realidad tan dramática en el 50% de la población de Colombia, ¿sí es una preocupación significativa? Sí es una preocupación significativa y aquí hay una cosa importante por llamarlo en lenguaje de otras épocas, la burguesía nacional. Y es curioso un personaje como Jorge Robledo, por ejemplo, que es el gran defensor de la industria nacional. Ante la realidad de la pobreza de la gente y de la incapacidad o de la bajo nivel de recursos para compra, se ha montado desde los años 90 un sistema de apertura suponiendo que vamos a exportar y que la salida nuestra está en las exportaciones, ¿sí? Desafortunadamente eso se convirtió en una apertura hacia adentro, donde nuestras exportaciones distintas a carbón y petróleo nunca aumentaron, ¿cierto? Y lo que sí aumentaron exponencialmente fueron las importaciones. Entonces, el modelo económico también tiene que ver con la desigualdad en ese sentido. Un modelo económico donde se defienda la producción nacional, tanto la agrícola como la industrial, es un modelo económico que va a tener que pararle muchas más bolas a la distribución del ingreso para que la gente tenga que comprar. Si uno está pensando que sus mercados están afuera, ya no tiene por qué preocuparse por el ingreso de los colombianos porque no le interesa venderle a ellos, yo lo voy a vender a los de afuera, ¿sí? Y esa es parte de la tragedia de la agricultura y de la industria colombiana. Entonces, y aquí, pues, por supuesto, hay, decía, una burguesía nacionalista
Lo que pasa es que desde los 90, y de nuevo son manes de todas estas políticas neoliberales, se volvió de mal gusto hablar de políticas industriales y de planeación industrial. Afortunadamente en el mundo está volviendo, y el ejemplo de China es clarísimo. Oye, no solamente China, Corea lo hizo así, Japón lo hizo así. Los tigres asiáticos tuvieron unas economías centralmente planificadas fuertísimas y desarrollaron las cosas que decía el Estado y con el apoyo del Estado, ¿no? Solo que cuando llegaron a América Latina decidieron que eso era malo y que no se podía hacer. Ok. Carlos Torres tiene la palabra. Por favor, libera tu micrófono, Carlos. Adelante, Carlos. Gracias. ¿Me oyes? Sí, te oímos perfectamente. Hola, Mauricio. Yo, Carlos, gusto verte. Saludarte después de tantos años, 50 años, ¿no? Más o menos, no, 48. Mauricio, no hay una incoherencia entre los defensores de la igualdad, que en las conferencias sobre igualdad obviamente defienden los puntos de la importancia de la igualdad y de lo malo de la desigualdad. Pero por otro lado, en las conferencias sobre diversidad, defienden la diversidad, o sea, no la igualdad. ¿En qué sentido la diversidad? Pues que desean, por ejemplo, conservar una tribu en el Amazonas con sus costumbres, su cultura y todo para que las razas conserven la diversidad, aunque esto le hace sacrificar la igualdad de otros derechos o otras oportunidades. A ver, en esa línea uno podría decir que no debe permitir ermitaños ni personas con voto de pobreza. Si hay personas que decidieron vivir así, el que sean pobres no está atentando contra la igualdad porque fue su decisión personal. Si hay tribus indígenas que quieren vivir de cierta manera y que no quieren tomar el modo occidental y quieren mantener un estilo de vida semipastoril, pero es su decisión, su cultura, eso a mi modo de ver no atenta contra la equidad, no contra la igualdad, hablemos más bien contra la equidad. Lo que tiene que garantizar el Estado es que esas personas que quieren vivir un estilo de vida diferente tengan acceso a los derechos básicos y fundamentales de salud, de educación, de vivienda, ¿cierto? Y el Estado les dé los medios para eso y que ellos quieran vivir según como quieran vivir. Y si hay una comuna de hippies, pues que entonces decide que quiere tener la propiedad compartida y no quiere tener nada de propiedad y no quiere tener carros, sino únicamente bicicletas y no vestirse con ropa de marca, sino tener un mínimo de eso, pues, sí, están viviendo como pobres, pero por decisión propia. Yo creo que eso no afecta la equidad general de la sociedad, porque hay personas que asumen ese modo de vida y mientras no perjudique a los demás, no afecta la equidad. Acuérdense que el principio básico de la ética es que mi derecho de dar un puño llega hasta donde empieza la nariz del otro, ¿sí? Entonces, si ellos quieren hacer eso y eso no afecta a los otros, no creo que afecte la equidad. Mauricio, pero hay un comentario de Luis Alberto Restrepo que creo que tiene relación con eso, que dice: la afectación del ambiente no se debe tanto a la desigualdad y la pobreza, sino a una economía enfocada al crecimiento permanente. Yo le añado a Luis Alberto, lo que dice Luis Alberto es: ok, si es una economía al crecimiento permanente, entonces la destrucción de la selva se justifica en función del crecimiento y la violación de los derechos de los indígenas, etcétera. Esta es mi parte de la pregunta, no lo preguntó Luis Alberto. No, yo creo que son las dos cosas. Por supuesto, tenemos un modelo de desarrollo y crecimiento donde cada vez hay que producir más, cada vez hay que consumir más, cada vez hay que generar más desperdicios. Y para la salud del planeta y la supervivencia de nuestros hijos y nuestros nietos, ese modelo de comportamiento, yo no lo llamaría solamente un modelo de desarrollo, ese modelo de comportamiento tiene que cambiar. Pero también es lo otro, por supuesto, en países desarrollados no se ve porque pues, no hay los campesinos que vivan en la situación de pobreza y eso, ¿cierto? Pero aquí la gente, ¿por qué se va a colonizar en la selva? Porque no tiene otras tierras donde cultivar, ¿cierto? Entonces la minería ilegal, por supuesto hay grandes mafias
detrás de eso. Pero ¿por qué una persona se arriesga a meterse en un socavón construido pues a pico y pala, ¿cierto? O quedarse horas en un río tratando de coger unas pepitas de oro, ¿cierto? Es porque están en el nivel básico de supervivencia y no tienen otra alternativa. Entonces yo creo que son las dos cosas. Y sobre todo en países donde hay mucha pobreza como Colombia, la segunda cosa, la pobreza es un generador, un impulsor de destrucción del medio ambiente. Gracias, Mauricio. Vicente Alcalá levantó la mano. Adelante, Vicente. Gracias, Darío. Mauricio, muchas gracias. Muy clara y muy completa la exposición. Dijiste que en la época de Simón Gaviria en planeación se trató de averiguar el tema de la concentración de la riqueza y de la desigualdad de la riqueza. Y eufemísticamente, de manera inexplicable, se perdieron esos datos. En el libro de Juan Camilo Restrepo y Andrés Bernal, La cuestión agraria, leí como 3 o 4 veces un inexplicable freno. En el caso de la reforma agraria, la historia es antigua y para no remontarme más, sino solo hasta la época de Carlos Lleras Restrepo, se frena la reforma agraria. Ahorita, después del proceso de paz, se frena la reforma agraria. Y la pregunta es, ¿quién la frena? ¿Quién produce las leyes en el país? Ni siquiera los propietarios, y mucho menos los trabajadores. Esas leyes que tanto afectan y quienes intervienen para que esas reformas de la propiedad siempre inexplicablemente quedan truncadas. Esa es otra pregunta de mucha profundidad y difícil de contestar. Hay cosas que se saben y otras que no se saben, ¿cierto? Pues, primero, una aclaración: la reforma agraria no se frenó en la época de Lleras Restrepo, la frenó Pastrana el Malo, en el acuerdo de Chicoral, ¿sí? Y ahí lo que había era la presión de los terratenientes que no querían y estaban contra eso. ¿Cómo se frenan? Alguna vez vi una cifra que un porcentaje muy alto de congresistas, más del 40 y pico %, eran grandes propietarios de tierra, eran terratenientes, ¿sí? O tenían vínculos muy claros con terratenientes. Entonces, ese es un ambiente donde, como funciona el Congreso, si hay gente que está muy empeñada en defender una cosa y otros que no tienen un interés muy grande en eso, ni les va ni les viene, pues esas propuestas y esas leyes acaban pasando. De manera que es una combinación, ¿cierto?, de un Congreso que ha tenido tradicionalmente una presencia muy grande de propietarios de la tierra, ¿no? Y de poderes políticos regionales, ¿no? Los poderes políticos regionales tienen mucho que ver con la tierra. Y por supuesto en Colombia eso se corrompió y se hizo mucho más complicado con el narcotráfico y los paramilitares. Los narcotraficantes sabían que una de las mejores maneras de lavar su dinero era adquirir tierras y se dedicaron a comprar tierras y con la ayuda de los paramilitares y a expropiar y a sacar campesinos. Pues sabemos que hay millones de desplazados, gente que les tocó dejar sus parcelas, y precisamente la ley de víctimas y de restitución de tierras que está tratando de que la gente vuelva a eso. Entonces es un fenómeno donde se mezclan intereses, se mezclan armas, se mezclan drogas, se mezcla mafia y hace que esos procesos se paren en Colombia. Ricardo Pulido había estado levantando la mano. Adelante, Ricardo, ya estás liberado. Gracias, Mauricio, muchas gracias. Muy interesante. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio, gracias. No tengo una pregunta, tengo una apreciación personal, un comentario. Sobre cuando hablan del tema de la desigualdad y el 1% de los más ricos del mundo poseen el 50%, etcétera, etcétera. Siempre me he hecho una pregunta. Ese 1% que tiene gran porcentaje de los ingresos y la riqueza,
ha creado algo de riqueza o no ha creado algo de riqueza. Y la verdad es que me interesé, empecé a leer un poco a Bill Gates, y últimamente a Jeff Bezos, y me he encontrado con unas sorpresas. Tal vez entre los 5 hombres más ricos del mundo, pues está Jeff Bezos, están Bill Gates, están Warren Buffett, etc. Entonces yo creo que cuando hablamos de esos malos del paseo, estamos mirándolos a ellos a la cara, ¿no? Sin embargo, me encontré lo siguiente. Bezos creó Amazon hace unos 26 años, 27 años, pues de la nada, como ustedes saben la historia. Pero tuve un conocimiento de lo siguiente. Bezos en el año 2018 tenía el 16% de Amazon. Ahora tiene el 11%. Resulta que de un 1.4 billones de dólares que se valorara en el 2018 Amazon, pues más de 1 billón y pico de dólares pertenece a sin número de propietarios. Esos son fondos de pensionados, de los bomberos, de la policía, de maestros, fondos de pensiones. O sea, el número de socios de Amazon es gigante. Entonces digo yo, pues hombre, este se enriqueció a través de Amazon. Es el hombre más rico del mundo por Amazon, porque no tiene sino Amazon. Él antes de Amazon, pues, ustedes conocen la historia y la vida de Bezos, que es realmente impactante. Pero toda esa riqueza que ha generado Amazon ha sido para muchísima gente, no solamente para el dueño del 11%. Pero además de eso, me encontré, por ejemplo, que Amazon, desde hace unos años, paga el doble del salario mínimo que se paga en Estados Unidos. En ese tiempo estaba a 7.5 dólares la hora y Amazon pagaba en esa época 15 dólares la hora. Y hay una cantidad de cifras y de datos. Por ejemplo, el 60% de las ventas de Amazon son de empresas distintas a Amazon, son de pequeñas empresas. Hay 1.300.000 empresas que logran sus ventas a través de Amazon. Porque lo importante que ha hecho Amazon es, y que se lo criticaron mucho a Bezos en sus juntas, es, hombre, usted está ayudando a los que nos hacen competencia, a los que comercializan. Entonces dijo, no importa, el negocio nuestro es tener un servicio de comercialización que no tienen otros fabricantes, ¿no? Y la realidad es que hoy por hoy, por ejemplo, Amazon tiene más de 1,5 millones de empleados directos. Las empresas que trabajan y que venden la totalidad de sus productos a través de Amazon generan un poco más de 2 millones de empleos. Entonces me pregunto yo, ¿ese pisco no le está haciendo un buen servicio a la humanidad y a la economía? Eso me queda a mí una inquietud. Por un lado dice, hombre, ese pisco es súper millonario, ese riquísimo, esos malos que tienen, que son dueños del 40%, el 50% de la riqueza, pero cuando me pone uno a verlo, y lo mismo, algo parecido me pasó con Bill Gates, analizando la vida de Bill Gates, es algo parecido, que termina siendo una cosa muy interesante, que es la fundación de Gates y el servicio social que hace. Entonces, eso me crea una inquietud si de golpe estamos mirando al señor que cree, el señor muy rico, pero no estamos mirando qué riqueza está creando y quién se beneficia con esa riqueza que está creando. Aquí nosotros pensamos mucho, se riqueza solo él. Nosotros estamos acostumbrados a hablar, es que eso de eso se beneficia Luis Carlos Sarmiento, ¿no? El caso de Corona puede ser muy distinto, ¿no? Pero esa inquietud he tenido. Mauricio. A ver, Carlos, una primera cosa. La preocupación por la equidad no es una preocupación maniquea. No es que los ricos son malos y los pobres son buenos. Por el contrario, uno encuentra posiblemente más comportamientos antiéticos y cosas en muchos pobres, y hay muchos ricos que tienen unos comportamientos personales totalmente éticos, ¿sí?
Y Bill Gates, el tema de la fundación de Bill Gates, y que haya donado el 60% de su riqueza a la fundación y lo que está haciendo en el mundo entero, es impresionante ir en Seattle a las oficinas, al edificio de la fundación Bill Gates y muestran lo que están haciendo en todas partes para combatir la pobreza. Los ricos no son malos, y por eso lo que tú decías de ver esos malos, no, en ningún momento pienso que son malos. Y se necesita gente con ese ingenio, con esa capacidad de creación para crear riqueza. La gran pregunta que hay en una lógica puramente económica es si necesitan ese incentivo para crear esa riqueza o bastaría la mitad o la décima parte de ese incentivo y crearían la misma riqueza, ¿cierto? Un tipo que tenga 120.000 millones de dólares, ¿cuándo se los va a gastar? ¿Sí? ¿De qué le sirve eso? Entonces, pues estos están en el tema de donar su riqueza. Hay varios de ellos en el tema de donar sus fortunas antes de morir. No es justo que paguen más impuestos. Claro. Warren Buffett, que es el segundo, y Bill Gates son de los mayores propulsores en Estados Unidos, dicen, cóbrenos más impuestos, ¿no? Entonces el tema no se trata de ponerlo en cuestión en una forma maniquea, ellos son los malos, hay que acabarlos, hay que lincharlos, hay que llevarlos a la Plaza de Bolívar y fusilarlos. No, necesitamos que sigan ahí, que sigan creando riqueza, pero que la compartan más, ¿sí? Por supuesto son miles los accionistas y en Estados Unidos tenemos un sistema de mercado donde hay muchísimos más accionistas que en Colombia, pero ese dato se me olvidó dárselo. En Colombia hay 250 personas naturales y pues 500, de hecho, pero esas 500 muchas son duplicadas, por eso hablamos de 200, la mitad, pero 500 personas que son dueñas del 75% de las acciones que se transan en bolsa. 500 personas, ¿sí? Eso clama al cielo. Entonces, creen toda la riqueza, pero paguen impuestos, ¿sí? Amazon y Google y Apple son expertas en capar impuestos a nivel mundial. No pagan los impuestos que le tocan. El señor Slim, que también muy filántropo y todo lo que quiera, en una conferencia le preguntó a Joseph Stiglitz, el premio Nobel, oiga, señor Stiglitz, yo quiero saber yo cómo puedo ayudar más. A mí me preocupa mucho la pobreza, ¿qué puedo hacer yo? Y Stiglitz le dijo, pague los impuestos que le corresponden, porque son expertos en evadir impuestos. Todas estas estructuras de las multinacionales donde Apple, por ejemplo, ¿cierto? Que la amamos todos y todos mis equipos son Apple y yo vivo de Apple o con Apple. Pero son unos grandes escapadores de impuestos que ponen una fábrica en Irlanda, una sucursal en Luxemburgo, otras en las Islas Vírgenes y no pagan nada de impuestos, ¿no? Entonces, creen toda la riqueza que quieran, pero paguen impuestos, por favor. ¿Sí? Lo mismo, entonces hay dos cosas allí. Uno, los impuestos y otro, el tema de los monopolios. Estas compañías han hecho las fortunas es porque son monopolios. Y aquí tenemos que volvernos 120 o 130 años atrás, cuando el señor Rockefeller tenía el monopolio del petróleo y el otro Vanderbilt tenía el monopolio de los ferrocarriles, y estos gobiernos norteamericanos del principio del siglo XX. Y el Congreso saca todas estas leyes para desbaratar los monopolios, ¿no? Porque los monopolios económicamente son ineficientes, son una forma de apropiación de rentas excedentes que en un sistema de competencia perfecta no deberían existir. No hay competencia perfecta ni con Google, ni con Facebook, ni con Twitter, ni con Amazon, ¿no? Entonces, rompamos los monopolios, demos acceso a todas las empresas que quieran hacer eso y por favor que paguen impuestos, ¿no? Se necesita ese nivel de incentivos para crear esa riqueza. Y les pongo un ejemplo más cercano, no son los miles de millones. ¿Ustedes creen que se justifica que a un tipo que todos adoramos, por lo menos los fanáticos del Barça como Messi, tenga un contrato donde gane 500 millones de euros? ¿Sí? ¿Se justifica eso? ¿Eso es reflejo de una sociedad equitativa? Por ser tan bueno, si se ganara 10 millones de euros al año en lugar de 500, ¿no sería el mismo jugador? ¿No sería suficiente para él? Y que fuera de eso cape impuestos y lo tengan que perseguir por evadir impuestos. Esos son los temas de equidad que hay que ver. No estamos diciendo que los ricos sean malos o que no creen en riqueza, por supuesto, y ojalá la creen y ojalá haya muchos emprendedores, ¿cierto? Pero se justifica entonces que un Uber o que un Rappi, entonces se vuelvan un unicornio, unos muchachos muy queridos
conocidos míos y que ya tienen una empresa que vale $2.000 millones a costa del hambre de los rapitenderos? ¿Por qué le están armando sindicato a Amazon ahora? ¿Por qué el presidente Biden acaba de estar incluso apoyando a los trabajadores de Amazon que quieren armar sindicato y que lo está tratando de boicotear? Porque las condiciones de trabajo en las bodegas no son buenas. La responsabilidad social de las empresas empieza por eso, porque paguen impuestos, porque le paguen bien a sus trabajadores, ¿cierto? Y no solamente por generar utilidades para los accionistas. Pero bueno, lo que es la responsabilidad social de Amazon, por lo menos en lo que escribe Bezos e informó en la reunión con el Congreso americano cuando lo citaron, pues es impresionantemente lo que hace por los empleados, lo que hace en educación de los empleados, lo que hace en becas, lo que hace en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, este no es el tema. A mí lo que me preocupa es, hay un cierto maniqueísmo de que el que produce es malo, ¿no? El que crea empresa es malo. Ahora, otra idea que tenía es cuántas personas naturales pagamos impuestos en Colombia. Bueno, muchísimas. Estamos llegando ya al límite del tiempo y creo que hay una cantidad de preguntas, Mauricio, de todo esto que nos has dejado para pensar, para reflexionar. Ahora que hablaban de los impuestos, yo me acuerdo que en mis empresas donde yo trabajaba había que hacer donaciones porque eso se sale de los impuestos y las fundaciones funcionan en la base de las donaciones para evadir impuestos, para rebajar los impuestos. Entonces, es muy complejo y yo sé que ese es un tema que tiene muchas discusiones, pero queremos agradecerle a Mauricio por su tiempo, por su excelente presentación, por sus respuestas. Me encanta el diálogo que hemos tenido, muy amplio, abierto. Mauricio, muchísimas gracias. Esperamos que nos des permiso de que esto se publique en el blog, evidentemente, y muchísimas gracias por tu tiempo, por tus contribuciones, por dedicarnos este tiempo a nosotros. Un aplauso para Mauricio, por favor, bien virtual. Y si quieres decir algo. Gracias, Mauricio. Adelante. No, muchas gracias a ustedes por la paciencia de no oír este rollo tan cansón con tantas cifras y con tantas cosas. Pero creo que el tema vale la pena. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Podemos hacer otra reunión. Mauricio. Gracias. Les recuerdo que la próxima semana la reunión es a las 5 de la tarde. Les voy a mandar la invitación, no es a las 3, sino a las 5. Y todavía tenemos el mismo